por... Oh. Algo me pasó en la moto. Estoy sintiendo mucho olor a nafta y está chorreando nafta. A ver, no me digas, pinche el tanque de combustible. Bueno, estamos en la ciudad de Haiphong. Acabamos de llegar. Ahora tengo que ver dónde me voy a hospedar. Tengo más o menos ahí una dirección donde ir. Uy, este contramano venía. No le importa nada. Por tu carril no podés ir, ¿no? Mirá, mirá. Me obligan a... Mirá, mirá dónde está. Allá está la división de carril. Del otro lado, muchacho. No les importa. Mirá este por dónde viene. Ya, yo voy por ahí, porque soy un auto. Y te toco bocina, ¿eh? Te toco bocina para avisarte que te voy a partir si no te corres. Chao, tengo camioneta, el doble. Mirá, mirá por dónde viene. Mirá por dónde viene. Mirá, allá está la división de carril. Ah, increíble. This is 500,000. Okay. 500,000 Vietnam dong. And this is 400,000 Vietnam dong. Ok. Yeah, single room. Bueno, ya estamos establecidos en Haiphong. Ya estamos en el hotel. Y miren qué hotelito, che. Epa, el hotelito. Muy lindo. Mirá, mirá qué nivel. El muchachito este, heladerista. Eso parecía un piano, ¿no? Es una cómoda. Y mirá, no veo uno de estos hace rato. Mirá lo que es. La cama parece grande, linda. Y el baño, muy lindo, mampara y todo. ¿Cuánto creen que salió esta habitación? 400 dólares, o sea, $15. Súper bien. Tengo que ir a comprar lo que necesito, las cosas. Ya vi un KFC, un Pizza Hut, no lo puedo creer. Estoy tan contento cuando vi esas cosas. Como extraño la comida occidental a veces. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, a ver si podemos salir mañana y si no, lo haremos pasado mañana. Listo para la acción. Mirá. Contramano, para un lado, para el otro. Contramano para un lado, para el otro, para el otro. Mira qué cheta esta zona, ¿eh? Para comer ahí, las parrillitas esas que te cocinas. Ahora está todo cerrado, pero muy lindo. Estoy en el mall Aeon, se llama. Estamos en la ciudad de Haiphong. Me vine a investigar qué onda. Encontré una panadería, cosa que no veía hace rato. Loco que están todas las marcas. La República Comunista de Vietnam están todas las marcas. Tommy Hilfiger, Lacoste, Garmin, todas las marcas vas a encontrar. Les gusta un poquito el capitalismo. Hermoso, ¿no? Si te digo que esto es Vietnam, ¿vos me crees? Sí, es Vietnam. Vietnam y es el comunismo de Vietnam. Bueno, yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Que todavía tengo que ir a la casa de drone que no fui a buscar unos accesorios que necesito, y tengo que ir a la casa de motos a ver si consigo la varilla de aceite que está rota, que nos topamos que está rota. Y mirá los sillones masajadores, que van a hacer una parada técnica, che. Mira, con flores y todo. A ver cuánto valen. ¿Cuánto valen? 12 minutos, 20.000 dong. 12 minutos, 20.000 dong son... menos de $1. Arrancó. Ahora sí, papá. Ah, que se meten los brazos. No había entendido eso. Ya tenía que dejar la cámara entonces.
Oh, está rompiendo la columna. Te apretan los brazos, los hombros. Está buenísimo. Lo que sí, en un momento te da miedo porque, mira, me levanta con los rodillos, con la fuerza que hace. Quedé re pachorra, así que voy a probar el Starbucks vietnamita. Este Highland Coffee dicen que es el Starbucks local. Bueno, vamos a ver qué tienen. Thank you so much. Bueno, si se fijan, esto es igual a Starbucks. Vamos a ver qué tal en lata. Estoy recolgando y tengo que ir a buscar la ropa que mandé a lavar. Y bueno, lo de la moto quedó para mañana. Me parece que me voy a quedar un día más acá viviendo el neocomunismo vietnamita. Pero mirá, es idéntico, te venden igual que Starbucks. Igual que Starbucks, te venden el cafecito, el vasito. Todo igual. Bueno, no me entendió nada la muchachita porque le dije que era para comer acá. O sea, para tomar acá. Y me vino con esta galletita y así me vino. Y no le puse nada, no le puse azúcar, ahora la voy a ir a buscar. Voy a probar la galletita primero. Casi dejo los dientes. ¡Dura! Como la realidad del país. Está bueno. Lo que me mató el vasito es increíble, súper extraño. Y es plástico, te lo puedes llevar. Pero es un plástico duro. No sé cómo se abre. No se abre más, no. Estoy diciendo, ese agujerito es para que cuando tomás no haga vacío, nada más. Parecía que se abría más como para poner el azúcar, pero no. Estoy diciendo, ya, demasiada fantasía. Y así no hice nada de todo lo que tenía que hacer. Qué nabo que soy. Pero me hice masaje, me tomé un café. Un juego de arquería. Y hay como una piba dada vuelta ahora. Miren qué bueno está. Ahí tenés el arco, las flechas. Y acá tenés los objetivos. Muy bueno. Y acá hay otro. Pero con una pistola, imagino que de balines. Y encima hay una piba dada vuelta. Está para hacer una joda. Muy bueno. Supongo que serán balines, no balas. Salud. Mírame la Vietnam ahí, líder en juegos. Che, está buenísimo el mall de Vietnam. Cuando le dije a mi vieja que me iba a Vietnam, ¡oh, a Vietnam te vas! Y mirá, ahora cuando le mandé foto, ¿por qué no me llevaste? Me va a decir, mirá todas las cosas de skincare que había para comprar. ¿Y esto qué son? ¿Esto es como un simulador? No sé, que te subirá y te bajará ahí. No mucho más. ¿Y esto? Medio fichines del bingo. No, ¿y este simulador? Cada vez se pone más playero. ¿Qué es este turbo condensador que hay acá? Y esto de tiro. De tiro para jugar de a 4. Esto está bueno. Tiene buena pinta. Y ahí hay uno ahí como de realidad virtual en el medio. Seguramente de baile o de cosas así, de movimiento con el cuerpo. Ahora pico en Haiphong. Salen miles de motos como siempre. Igual que Hanoi. Yo pensé que era un fenómeno en Hanoi, pero no, aparentemente es de todos lados el fenómeno. No se puede caminar, estamos intentando cruzar como podemos. Yo dejé la moto allá enfrente y voy a esperar un cachito que pare porque está compleja la cosa. Recién venía andando, pero bueno. Pero mira, no me dejan pasar. Mira la señora, mira. Mira que te voy a pasar. Al chavito. Tiralo. Es un lío. Miren qué loco esto. Ahí hay un hospital. Y acá toda esta calle
es de cosas para la gente del hospital, porque son farmacias, obviamente, bueno, eso es normal, ¿no? Pero bueno, hay 50 farmacias y también tenés que te venden los andadores, las chatas, todos elementos para cosas del hospital, ¿ves? ¿Ves? Los andadores, todas cosas para la gente que está, mira las chatas. Como buscan el negocio en todo y todos tienen un emprendimiento, todos tienen un comercio, todos tienen algo que hacer. El que no vende fruta te vende esto. Es una cosa tras otra. Mirá, en Sure. Bueno, obviamente comida. Por ahí no es tan loco, pero lo que es loco es que hay miles, una al lado de la otra. ¿Laburarán todas? ¿Cómo harán para mantenerse? No lo sé. Mira, lo que van a ver ahora, ellos están quemando billetes falsos. Ellos estaban ahí quemando billetes falsos porque tienen una creencia de que eso da buena suerte. Obviamente no me voy a quedar filmando fijo ahí, lo hago a la pasadita, disimulado por respeto a la situación. Me contó Luis que inclusive llegan a quemar iPhone falsos y cosas falsas así hechas tipo en cartón, porque según sus creencias eso le da buena suerte para sus negocios. Fíjate que lo hacen en la puerta del negocio, no por nada, ¿no? Estoy en la zona céntrica de Hainan y mirá lo que es estas pagoditas iluminadas, son hermosas. Y hay como un mini escenario acá. Y enfrente tenemos, están como armando algo, como un escenario, no sé para qué será. Y hay una estructura que es claramente de estilo francés, como un pacto no escrito había acerca de no bombardear el centro de Hainan en la guerra, y gracias a eso se logró mantener estructuras hermosas. Bueno, esto no, esto claramente es creado ahora para el turismo, pero hermoso, ¿no? La verdad, todo iluminadito. Y mirá qué lindo estos autitos que los alquilarán, supongo. Hay un nene grande andando en una mini moto acá. Muy gracioso. De chiquito ya los... Mira esto como vine. ¡Uy, que chocaste, hermano! Están desacatados los nenes, casi me atropellan recién. No ese último, otro anterior que no filmé, porque lo tuve que saltar, tuve que tirar la cámara, saltar. Bueno, me voy de la ciudad de Haiphong. La idea es llegar hoy a una ciudad que se llama Caoban. No sé si voy a llegar, son como 7 horas de GPS, no más, sin contar las horas que hay que bajar a descansar la moto y todo. Así que vamos a intentarlo. Si no hay alternativas, se puede ir a una ciudad que se llama Lanzhou, que queda a 200 kilómetros de acá, lo cual me tomaría más o menos con el tráfico y todo unas 5 horas. Tengo un poquito más, parando a comer y a tirar las piernas. Recuerden que se viaja con estos 50 km por hora de GPS, aunque el tablero diga 60. Así que bueno, estamos un poco limitados con la velocidad. Así que nada, acompáñenme. Arrancamos hacia el norte, hacia las montañas y hacia la frontera con China. Bueno, arrancamos desde Haiphong hasta Caoban o hasta donde lleguemos. Son las 6:30 de la mañana, tenemos como 6 horas y media de visa ir, pero eso no es real porque tenemos que frenar para que descanse la moto
para que descanse el piloto. Y bueno, como ven, me compré unos jeans, pero no son unos jeans comunes, son unos jeans de moto. Porque la verdad que el tráfico da miedo. Entonces me compré unas buenas protecciones como para tener, no sé, algo en caso de una caída. Esperemos que Dios me libre de ese tipo de cosas. Otra cosa que encontré muy útil es este portacelular. Me está salvando porque antes lo tenía allá abajo, este que me puso el señor. Primero que este es una miércoles, de hecho se rompió ya, y se rompió ahí también. Y no podía ir mirando para abajo tanto tiempo. Y bueno, y no voy mirando para abajo, voy acá con la mirada arriba, atento a lo que pasa. Es importante, importante. Así que bueno, arrancamos viajecito, nos vemos después. ¿Se acuerdan que les dije de la arquitectura francesa de Haiphong? Sobre todo el centro. Bueno, miren, esto es de la época colonial, de cuando ellos eran colonia de Francia. Estos edificios todavía se conservaron. Y miren lo que son estos monstruos de autopista. Tiene 3 pisos. En esas autopistas no pueden subir motos. No es que no pueden subir baja cilindrada, no pueden subir motos. Así que increíble, ¿no? Un país que tiene la mitad motos. Pero bueno, por algo será. Acá es solo motos, ahí en el medio es autos. No es solo motos, acá pueden venir motos y autos, pero ahí en el medio es solo autos. La ruta se pone cada vez más complicada. Peligro, los camioneros no les importa nada. Los camioneros, nadie. Mirá. ¿Para qué dividieron la calle al medio, no? ¿Para qué le hicieron la línea punteada? Si va a ir cualquiera por cualquier lado. No, la verdad que es bravo. Mirá. Cualquiera por cualquier lado. Acá el auto de qué bravo que es. Mirá el camión. Mirá el camión si no me corro. Mirá. ¡Qué hijo de puta! No les importa. Ahí está. Dale. Bobby. La belleza del paisaje es empañada por la peligrosidad de la ruta. Cualquier distracción de mirar el paisaje puede significar un accidente, así que trato de no mirar mucho hacia el costado. De pronto ir detrás de un camión, que en Argentina sería algo peligroso, acá se convierte en una protección. De esa manera, por lo menos, no voy a tener un camión de frente que me tire a la banquina. Si algo le faltaba a este camino, era una ruta en construcción. Bingo. Oh.
Ah, lo dejaron todo picado. ¡Pah! ¡Qué manera de destruirme! Me rompieron el tuje. Tranquila la rutita, ¿eh? ¡Pah! Si sabía me traía la XR. ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Algo pasó con la moto. Algo me pasó en la moto. Estoy sintiendo mucho olor a nafta y está chorreando nafta. A ver. No me digas, pinche el tanque de combustible. Buah, y ahora se trabó esto, que no andaba. A ver. Qué cagada, hermano. No me digas, no lo cerré. Ahora se trabó esto.